buenas tardes. Yo soy Daniela Lobianco. Hoy vamos a estar presentando, como dijo el doctor Boskis, nuestro Ateneo y lo nombramos valvulopatías, miocardiopatía, ambas, un desafío diagnóstico que fue realmente para nosotros un desafío. Es una paciente que recibimos en el Hospital de Clínica José de San Martín, en el cual formo parte del servicio de cardiología. Es una paciente femenina de 65 años de edad que consultó por disnea en clase funcional 2-3 y refería 3 meses de evolución de los síntomas. Como antecedentes personales, de diabética tipo 2 no insulino requiriente, dislipémica, y había tenido una última internación hacía 6 meses por edema agudo de pulmón, más una fibrilación auricular de alta respuesta ventricular. En ese momento le diagnostican una estenosis aórtica severa. Esta lista es de la medicación habitual que la señora venía tomando. Ella tomaba meprazol 20 miligramos día, clopidogrel 75 miligramos día, enalapril 10 miligramos cada 12 horas, carvedilol 6,25 por día, amlodipina 10 miligramos día, dioxina 0,25 miligramos por día, amiodarona 200 miligramos por día, atorvastatina 20 miligramos día, alprazolam, furosemida 40 miligramos cada 8 y después sus hipoglucemiantes orales, metformina y glimepirid. Al examen físico de ingreso al consultorio ya tenía una tensión arterial de 140/80, una frecuencia cardíaca de 60, un ritmo regular, una frecuencia respiratoria de 19, una temperatura de 36 grados centígrados y saturaba 98% al aire ambiente. La paciente se encontraba lúcida y tenía pulsos simétricos, parvus y tardus, un R1 en 4 focos y un soplo sistólico eyectivo de intensidad 5/6 que borraba el segundo ruido, que predominaba en el foco aórtico y mitral y irradiaba cuello y axila. También tenía un gran frémito a nivel del foco aórtico. Ella estaba sin edemas, sin ingurgitación yugular, sin reflujo hepatoyugular, estaba bien perfundida y tenía buena mecánica ventilatoria, con buena entrada de aire bilateral, sin ruidos agregados. Este es el electrocardiograma de la señora, en el cual podemos ver que se encuentra con ritmo sinusal, con una frecuencia cardíaca de no más de 55-60 latidos por minuto, en el cual podemos ver que tiene signos de hipertrofia ventricular, si bien el Sokolov no nos da, pero sí nos da el Cornell y los Strong también nos da positivo para hipertrofia ventricular. No sé si alguien quiere hacer algún comentario del electrocardiograma. ¿Continuamos? Bien. En el laboratorio de ingreso, ella tenía 35% de hematocrito, 11,4 la hemoglobina, glóbulos blancos 6.200, plaquetas 3.000, perdón, una glucemia de 103, una urea de 49, una creatinina de 1,2, con un clearance que le daba calculado de 48, una hemoglobina glicosilada de 7,1 y un ionograma que era normal. Tenía un perfil reumatológico, tiroideo y calcemias normales. Bien. La presunción diagnóstica, teniendo en cuenta los signos y síntomas, el electrocardiograma de la señora, fue una estenosis aórtica severa, sí, o crítica, sintomática por disnea, y solicitamos un ecocardiograma Doppler que hizo el doctor Saab. Acá me parece que le pasamos el micrófono al doctor Saab, que fue quien hizo el estudio del ingreso al hospital. Bueno, ahí podemos ver en las imágenes, tenemos primero una vista de 4 cámaras, que está arriba a la izquierda, una imagen en 2 cámaras, arriba a la derecha, y en la parte inferior una imagen de 3 cámaras, todas de vistas apicales. Lo que podemos ver es que los espesores parietales se encuentran difusamente aumentados, predominantemente más en el septum interventricular. Quizá también, si vemos un poquito, nos llama la atención un poco la refringencia que tiene, sobre todo la ecogenicidad que tiene a nivel del septum, y vemos que la fracción de eyección desde esta vista se encuentra preservada, y lo que vemos también es calcificación tanto en el anillo mitral como se insinúa ahí en la válvula aórtica, en la imagen de abajo, que realmente tiene un componente cálcico importante con reverberancia en la parte posterior y la apertura valvular bastante disminuida. Bueno, aquí tenemos dos fotografías, una en la parte superior, que es la imagen espectral del gradiente a través de la válvula aórtica, que supera los 6 metros, con lo cual estamos hablando por gradientes de una estenosis aórtica
muy grave, un gradiente medio que llega a 80 y esto da un área, digamos, muy baja de 0,5 centímetros cuadrados. Y en la parte inferior derecha tenemos una imagen de la representación, digamos, en ojo de buey del strain longitudinal global. Lo que podemos ver es una marcada disminución de la función longitudinal. A pesar de que la fracción de eyección por ahí se encuentra preservada, acá vemos que la función sistólica del miocardio está comprometida de manera importante, y lo que vemos sobre todo si bien es una disminución global, tanto en los segmentos basales, mediales como apicales, sobre todo la mayor disminución se da a nivel de los segmentos basales y mediales, y la función, el strain longitudinal global que está abajo es -8, lo cual es un deterioro bastante grave de la función de la fibra miocárdica. Muchas gracias al doctor Sad. Bien, este era el informe del ecocardiograma Doppler, donde tenemos un diámetro diastólico del ventrículo izquierdo de 45, un septum interventricular de 26, una pared posterior del ventrículo izquierdo de 17 milímetros. Los diámetros del ventrículo izquierdo estaban conservados, con hipertrofia severa del ventrículo izquierdo, a predominio del septum interventricular, con hiperrefringencia del septum. Tenía disfunción diastólica tipo 2, tenía dilatación moderada de la aurícula izquierda y la válvula aórtica se encontraba calcificada con una estenosis crítica, como dijo el doctor, 0,5 centímetros cuadrados de área, con una velocidad máxima lograda de 6,2 metros por segundo, con un gradiente de pico que llegó a 157 milímetros de mercurio, con una insuficiencia mitral y tricupidia leve y una presión sistólica en la arteria pulmonar que fueron normales. Bien, acá nos planteamos nuestro primer punto de discusión, ¿no? Cómo continuar con el algoritmo diagnóstico, ya que nos encontrábamos ante una paciente que tenía una estenosis aórtica crítica, ¿sí?, que era sintomática porque la señora ya había hecho un episodio de insuficiencia cardíaca y ella consulta por disnea, o sea que tenía criterios de cirugía, pero un ecocardiograma que nos sugería que probablemente podría llegar a tener una patología infiltrativa y debido a el mal pronóstico a corto tiempo de las patologías infiltrativas, dijimos, bueno, frenemos en avanzar en la cirugía y estudiemos un poquito de qué adelante de qué cuadro estamos. Bueno, muy bien. Con el resumen que hizo Dani, ¿alguien quiere hacer una primera aproximación al abordaje y manejo de esta paciente? ¿Alguien quiere opinar algo? ¿Sí? Permiso. Le cedo el micrófono al doctor Fernández. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá con ustedes. Bueno, el caso es muy interesante y es un gran desafío diagnóstico. Entonces, bueno, resumiendo lo que vos dijiste, tenemos una paciente con una estenosis aórtica y un espesor de la pared que no se puede atribuir solamente a su estenosis aórtica, ¿no? Es decir, que tenemos una estenosis aórtica y por definición lo que sería una miocardiopatía hipertrófica. La definición de miocardiopatía hipertrófica es una hipertrofia que no se puede atribuir a condiciones de carga anormales. Y nosotros, bueno, sabemos que dentro de lo que es miocardiopatía hipertrófica tenemos una gran cantidad de enfermedades, es decir, no es una sola entidad, sino que son un montón de enfermedades diferentes que tienen como común denominador un aumento del espesor de la pared. Y, como sabemos, bueno, lo más frecuente es que se produzca por mutaciones en genes que codifican proteínas del sarcómero, en un 60-70% de los casos, un 20-30% de los casos no se puede determinar la causa, ni siquiera a pesar de un estudio genético completo, y un 15% provocado por enfermedades poco frecuentes, dentro de las cuales tenemos las glucogenosis, la enfermedad de Fabry y la amiloidosis. La amiloidosis se la incluyó dentro de la clasificación de miocardiopatía hipertrófica, de acuerdo a las guías europeas del 2014, y está en esa clasificación porque, bueno, es un aumento del espesor de la pared que no se puede atribuir a condiciones de carga normales. En algunas clasificaciones lo pueden encontrar también dentro de lo que es la clasificación de las miocardiopatías restrictivas, es decir, depende de la etapa evolutiva en que se encuentre el paciente. Uno de los primeros diagnósticos que podemos llegar a sospechar es que justamente el paciente puede tener una amiloidosis, sobre todo por la asociación
con estenosis aórtica, que se puede ver a veces en la amiloidosis por transtirretina. Ustedes saben que hay distintos tipos de amiloidosis y hay algunas que afectan más el corazón y las que afectan más el corazón. Lejos está primero la amiloidosis por transtirretina, y dentro de la amiloidosis por transtirretina tenemos dos tipos, una que es la ATTR, que se abrevia así ATTR-WT, que es la wild type o senil, la que antiguamente llamábamos senil, o la TTRM, que es la M se refiere a mutación, ¿no? Que es la antiguamente llamada familiar, que es genética hereditaria. Y después tenemos la AL, que es por cadenas livianas, que habitualmente es por una gamapatía monoclonal. Y después, bueno, hay otras causas menos frecuentes, pero que también pueden afectar el corazón. Está la AANP, ¿no? Que después que es producida por factor natriurético, que produce una amiloidosis localizada predominantemente en la aurícula y es causa de fibrilación auricular. Después hay una que está asociada con la polipoproteína A, la AA, que es la asociada a la amiloide, que antes se le había asociada con enfermedades crónicas como la lepra, la tuberculosis, etcétera, y ahora, bueno, se puede ver en pacientes con, por ejemplo, artritis reumatoidea. Pero bueno, las dos principales causas y que más afectación cardíaca producen son la amiloidosis por transtirretina, que sobre todo la wild type o senil a veces se puede asociar con estenosis aórtica. Y después, bueno, tenemos otras enfermedades infiltrativas que tenemos que descartar. La enfermedad de Fabry. Es raro que una mujer con enfermedad de Fabry tenga afectación de la válvula aórtica, pero bueno, puede tener una estenosis aórtica de otra etiología y además una enfermedad de Fabry. Y obviamente, bueno, lo que no se mencionó, pues me imagino que la paciente no debe tener antecedente familiar de cardiopatía, porque muchas veces lo que le pasa a un familiar nos ayuda a entender un poco mejor a lo que le pasa a nuestra paciente. Hay un ejemplo de una paciente que teníamos, por ejemplo, que tenía un leiomioma metastizante benigno. Entonces siempre la duda que tenía era, ¿esta paciente tendrá un leiomioma y tendrá una pseudohipertrofia por leiomiomas o tendrá una miocardiopatía hipertrófica? Y después el diagnóstico se confirmó cuando le diagnostiqué miocardiopatía hipertrófica a la hija, es decir, indirectamente a través de la hija uno confirma qué es lo que le puede pasar a la madre. En este caso, bueno, es importante hacer screening familiar, ¿no? Y si algún familiar vemos que tiene miocardiopatía hipertrófica, indirectamente nos ayuda a confirmar el diagnóstico en este paciente. Y después, bueno, en el electrocardiograma de las infiltrativas, a veces puede haber una disociación entre el electro y el ecocardiograma, que eso nos ayuda a pensar que el paciente puede tener una enfermedad infiltrativa, por ejemplo, sobre todo en la amiloidosis, puede haber hipovoltaje, a veces un patrón de pseudoinfarto anteroseptal o pseudoinfarto inferior, pero en un 50%, eso se ve solamente en un 50% de las amiloidosis AL y un 30% de las amiloidosis por transtirretina. A veces puede no tener hipovoltaje y a pesar de eso ser una infiltrativa, pero lo que llama la atención es que en este paciente, teniendo estenosis aórtica e hipertrofia, uno esperaría unos voltajes mucho más amplios, ¿no? Si bien tiene criterio de hipertrofia, no le da el Sokolov, así que puede ser que tenga alguna enfermedad infiltrativa asociada. En los pacientes, por ejemplo, con enfermedad de Fabry, no suelen tener hipovoltaje, porque solamente 1 a 3% del miocardio tienen depósitos de fingolípidos y tienen hipertrofia verdadera de los miocitos. Así que en ese caso, la enfermedad de Fabry, a veces uno puede tener criterio de hipertrofia por el electrocardiograma. No sé, ¿alguien quiere hacer un comentario? Porque yo me largo a hablar. Y bueno, una de las primeras cosas que deberíamos sospechar, yo creo, es
amiloidosis. Entonces, ¿cómo sería un algoritmo diagnóstico? Algoritmo, los españoles nos cargan porque los argentinos decimos algoritmo, en realidad es algoritmo. Si uno sospecha que un paciente tiene amiloidosis, bueno, por un lado, tenemos que descartar que no tenga una amiloidosis AL, entonces yo siempre tengo guardado un machete que me había pasado Pombo con las cosas que hay que pedir, hematológicas, que si mal no recuerdo, han afectado microglobulina, anticuerpos anticapa y antilambda, inmunofijación en sangre y orina, proteína Bence-Jones, IgG, IgM, IgA. Bueno, y si alguna de esas cosas da alterada, se lo derivo al hematólogo y ellos evaluarán si hay que hacer una biopsia o no de médula ósea. Y para descartar amiloidosis por transtirretina, ahora se puede hacer con gammagrafía, con pirofosfato. Nosotros en Favaloro estamos haciendo bifosfonato. Y si hay captación de pirofosfato, después hay que diferenciar si es genético o es senil. Entonces lo que se puede buscar con Sanger. Sanger es el estudio genético tradicional que se hacía, que es como pescar con una red, ¿no? Que es un ejemplo que siempre pone, con una caña de pescar, perdón, que es un ejemplo que pone siempre Martín Ortiz. Entonces es estudiar específicamente un gen. Y también se puede hacer Next Generation Sequencing, que es estudiar un panel completo, ¿no? Dentro del panel completo para miocardiopatía hipertrófica se incluye también el gen para transtirretina, ahora, ¿no? Para descartar amiloidosis hereditaria. Pero bueno, si el paciente tiene una forma genética, es uno de los grandes aportes que podemos hacer los cardiólogos, es a través del screening familiar detectar a alguien que está afectado tempranamente, que son los que más se van a beneficiar con el tratamiento. Es decir, uno de los grandes problemas que tenemos los cardiólogos es que cuando hacemos diagnóstico de amiloidosis, de Fabry o de algunas otras enfermedades infiltrativas, el paciente ya está en un estadio muy avanzado. Y por más que existan terapias específicas, el beneficio que le vamos a dar a esos pacientes es muy escaso. Entonces, uno de los principales aportes que podemos hacer en las enfermedades que son genéticas hereditarias es por screening familiar, detectar, por ejemplo, un familiar que tenga Fabry a los 16 años de edad, y esos son los que más se van a beneficiar con la terapia de reemplazo enzimático, ni bien tengan alguna manifestación que justifique la indicación. Y lo mismo con la amiloidosis. Tal vez estamos diagnosticándolos muy tardíamente y deberíamos pensarlo más precozmente. Por ejemplo, en los pacientes con amiloidosis pueden tener fibrilación auricular muchos años antes de que el paciente tenga un aumento del espesor de la pared. O si hay un trastorno de conducción y sin aparente cardiopatía estructural, muchas veces puede ser por alguna enfermedad infiltrativa o por depósito que infiltra el sistema de conducción. Entonces nos deberíamos plantear si no le tendríamos que hacer una gammagrafía con pirofosfato a un paciente con una FA o un trastorno de conducción. Después es una causa frecuente de insuficiencia cardíaca diastólica en los ancianos. Después de los 85 años se puede encontrar depósito de amiloide en un 25% de las personas. Y es una causa frecuente de internación por insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada. Es decir, hay un trabajo que demostró que un 13% de los pacientes después de los 60 años que se internan con insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada tienen captación de pirofosfato. Entonces, si un paciente se interna a los 40 años por una causa, por ese motivo, bueno, tal vez deberíamos pensar en amiloidosis antes. Después el tema del síndrome de túnel carpiano se puede ver, por ejemplo, en los pacientes, sobre todo que tienen amiloidosis por transtirretina. Y el síndrome de túnel carpiano puede estar presente 5 a 10 años antes de que el paciente tenga un aumento del espesor de la pared. Entonces, si viene un paciente a hacerse una evaluación prequirúrgica para una cirugía de túnel carpiano, y bueno,
deberíamos pensar, bueno, no deberíamos descartar, por ejemplo, amiloidosis en esos pacientes o hablar con los traumatólogos. Hay un trabajo que se publicó en JACC del 2018 que estudiaron pacientes que fueron sometidos a cirugía de túnel carpiano y encontraron que un 10% tenían amiloidosis. Y después los que tienen trastirretina suelen tener también estenosis espinal y a veces también ruptura el tendón bicipital. Después tendríamos que hablar con los hematólogos si un paciente tiene una gamapatía. En ese caso, que hay que decirle que debe tener un seguimiento cardiológico. Hay un paciente que lo diagnostiqué hace poco, que lo charlamos con Ale Quiroga, que es hiperexperta en amiloidosis. Un paciente que lo vi hace poco, hace un mes, y que venía en seguimiento por un hematólogo, por una gamapatía monoclonal, alta sospecha clínica que el paciente tenía una amiloidosis, ¿no? Por la disociación también que tenía en el electro, tenía hipovoltaje y todo. Y por la duda le pedí también el estudio con la gamografía. Y dio positiva la gamografía y además hicimos biopsia endomiocárdica y tiene confirmado se hicieron anticuerpos anticapa y antilambda y también tiene una gamografía. Parece que tiene las dos cosas este paciente. Hace poco estuvimos con Ale, con un médico que es de la clínica Mayo, que es hiperespecialista en amiloidosis, Omar Abou Eserín, y él, lo que charlábamos es, bueno, que a veces puede haber asociación de esto, ¿no? De dos tipos de amiloidosis en el mismo paciente, y lo que yo le planteaba es si tal vez, así como vemos que, por ejemplo, tenemos una miocardiopatía hipertrófica, que uno le hace un estudio genético y le encontramos hasta 3 mutaciones, por ejemplo, tengo pacientes que tienen una mutación relacionada con Fabry y además se le encontraron mutaciones sarcoméricas. Que uno, si se hubiera estudiado por Sanger solamente el GLA del Fabry, se hubiera quedado, tiene una bruta hipertrofia solamente por esto. Pero a veces tienen asociadas otras mutaciones sarcoméricas que producen una bruta hipertrofia y que son la causa real de la hipertrofia. Y tal vez tengamos pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica a causa genética y además asociada a alguna otra enfermedad infiltrativa por depósito que puede pasar. Entonces, a ver. Muy bien, entonces en este punto, avanzando con la paciente, como bien dijo el doctor, lo que tenemos es una miocardiopatía que parece exceder un poco lo que es lo genético, parece por el eco muy sugestivo de una infiltrativa, específicamente parecería amiloidosis, y la verdad lo que quiero dejar sentado acá es que claramente nos parece que después de la internación por insuficiencia cardíaca y la recurrencia de la insuficiencia cardíaca, la paciente tiene indicación quirúrgica en este momento, y lo que queremos hacer es descartar un poco lo que contaba el doctor, que no tenga asociado una enfermedad infiltrativa de mal pronóstico a corto plazo como una de las variantes, no tanto la de la otra, para así poder definir el tratamiento a seguir con la paciente. Avanzamos un poquitito con el caso. Bien, como decíamos recién, ante la sospecha de una patología infiltrativa, lo que hicimos fue solicitarle una resonancia cardíaca con realce tardío e interconsultamos al servicio de hematología a fin de descartar amiloidosis. Estas son las imágenes, estas están estáticas, pero si pusimos las más representativas, pero si el doctor quiere podemos ponerlas en video. En esta sí se ve el realce tardío subendocárdico a lo largo de toda la circunferencia del ventrículo izquierdo. No sé si quieren ver el resto. Ariel, ponemos. Pasamos, perdón. Esa. Sí, esa es una imagen, digamos, de postcontraste con realce tardío. Normalmente, digamos, en la amiloidosis, cuando se inyecta, digamos, el gadolinio, normalmente la cinética del gadolinio es llegar al miocardio y luego se produce un lavado, con lo cual en las imágenes que se toman habitualmente en forma tardía, el miocardio debiera aparecer, cuando es normal, de color negro, y la sangre que está en su interior se da un color un poco más blanca, que se hace un contraste, se ve un contraste entre la sangre y el miocardio.
Cuando pasa, cuando sucede en los pacientes que tienen amiloidosis, lo que se observa es una alteración en la cinética del gadolinio. Entonces, cuando el gadolinio llega a la sangre, rápidamente es captado, porque tiene mucha avidez por el tejido amiloide, entonces va al miocardio, con lo cual la sangre en el interior, como vemos en esa imagen, está más bien, no está tan blanca, sino más bien negra. Y generalmente cuesta hacer un contraste entre lo que es el miocardio y la sangre, porque los dos están de color oscuro. Y el patrón más característico de la amiloidosis, no es el único, pero el más característico, quizá el que se describe con mayor frecuencia, en un 50-60%, es el patrón subendocárdico difuso, que es el que se ve en esa imagen. Eso sugiere, en principio, el compromiso amiloide. Generalmente, el compromiso por amiloide del miocardio, en general se describe un patrón que va de subendocardio a epicardio y un patrón que va desde base a apex. Por eso también en el ecocardiograma, utilizando por ejemplo el Doppler tisular o las técnicas de strain que evalúan fundamentalmente la función longitudinal, es decir, la función subendocárdica, es por ahí lo que se afecta quizás más precozmente y en forma más notoria, y de lo cual surgen algunos índices que en su momento cuando yo me tocó hacer el ecocardiograma, había sugerido la posibilidad de diagnóstico de compromiso amiloide más allá de la estenosis aórtica, algunos índices como por ejemplo se pueden usar el cociente entre el strain apical con el resto de los segmentos, el cociente entre la fracción de eyección que está más o menos normal, como en este caso con un strain longitudinal que está sumamente disminuido. Generalmente cuando el cociente de esa ecuación es mayor a 4,5, mayor a 5, sugiere en principio el diagnóstico de amiloidosis. Y bueno, lo que se ve en esta imagen de realce tardío en la resonancia también va en ese sentido. Quería hacer una preguntita justo antes de avanzar, ya que estamos con la resonancia. Esta paciente no aplica el caso, pero porque ella tenía un clearance de creatinina de 45. Cuando tenemos pacientes que tienen menos de 30 y no podemos o no jugamos tan libremente con el contraste, ¿hay alguna técnica que nos permita evaluar fibrosis de esta manera? ¿Alguna nueva técnica que por ahí no esté disponible en todos lados, pero que tengamos que tener en cuenta? A ver si se puede pedir y buscar, o va a ser un estudio incompleto. Sí, cuando el clearance es menor a 30 no se recomienda el uso de gadolinio. En esa circunstancia, por ahí una técnica que puede ayudar en ese sentido es la técnica de T1 mapping, sin el uso de contraste. Que en ese sentido también hay evaluación y hay cifras, digamos, en cuanto al resultado que da la evaluación del miocardio, que puede sugerir también el diagnóstico de amiloidosis. También lo otro es el volumen extracelular, pero eso sí también requiere contraste. Pero bueno, por ahí el T1 mapping podría ser una posibilidad. Un comentario del doctor Fernández y después continuamos con el informe de la resonancia. Bueno, acá teniendo fibrosis subendocárdica, una de las cosas que uno tiene que sospechar que puede ser una amiloidosis AL, ¿no? Por cadenas livianas. Porque la amiloidosis por tatirretina puede tener un patrón subendocárdico, pero no es lo habitual. Muchas veces pueden tener un patrón focal que es muy parecido a una miocardiopatía hipertrófica sarcomérica, y entonces se plantea el diagnóstico diferencial, y muchas veces también la ATTR suele asociarse con hipertrofia asimétrica. Y otro de los diagnósticos diferenciales, cuando es subendocárdico, que no hay que olvidarse que es una entidad que existe, la fibrosis endomiocárdica. Hay una paciente que la vimos hace unos años que tenía una resonancia informada por un muy buen especialista por imágenes que me llegó con diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica apical. Había algo que no cerraba, que la paciente 2 meses antes, en ese momento tenía 62 años, ¿no? Entonces 2 meses antes había sido internada por un edema agudo de pulmón, con coronarias geográficamente normales, y el edema agudo de pulmón no fue hipertensivo. Entonces, ¿cómo podía ser que una miocardiopatía hipertrófica apical haya tenido un edema agudo de pulmón, ¿no? Era muy extraño, aparte no tenía obstrucción medioventricular. Y en realidad, después viendo bien la resonancia, tenía la punta obliterada, que eso ayuda al diagnóstico diferencial. La punta estaba obliterada porque estaba llena de trombos.
el que tiene mucha experiencia en fibrosis endomiocárdica es un brasilero, Rochite, que es uno de los que más publica sobre el tema. Y él sugiere que cuando uno sospecha una fibrosis subendocárdica, hacerle un TAC multicorte, porque obviamente con la TAC se puede ver mejor el calcio y los trombos, mientras que con la resonancia se puede ver mejor la fibrosis. Y sí, esa paciente, el tema de la punta, saben que, bueno, yo no hago eco, pero a veces es difícil de ver bien la punta del corazón. Y si uno no lo sospecha clínicamente, después cuando dijimos, busquemos algo más en esta paciente, pues no cerraba clínicamente. Por eso es muy importante que cuando mandamos a un paciente a hacer un estudio de imágenes, brindarle toda la información clínica que podamos al que hace el estudio. O yo después que me llega informado, el estudio lo fui a ver con el, y en ese momento era denuncio, y bueno, y digo, esta paciente no me cierra, algo debe tener. Sí. Y bueno, y después viendo con detenimiento, bueno, vimos que tenía la punta llena de trombos, después por eco lo vimos y después por la TAC multicorte fue clarísimo. Y lo que ayuda al diagnóstico diferencial, que por resonancia se ve en la miocardiopatía hipertrófica apical el signo de la espada, porque se ve bien la punta que no está obliterada. Y si la punta está obliterada es porque está llena de trombos. Entonces es uno de los diagnósticos diferenciales. Esa mujer vive todavía, la vi hace como 10 años, está en clase funcional 1-2, y el tema era, bueno, justamente hacer el diagnóstico diferencial y pensarlo en una paciente que llegó con un diagnóstico que era completamente diferente, ¿no? Y además tiene una forma de fibrosis endomiocárdica que es una variedad occidental sin hipereosinofilia, ¿no? Que a veces puede pasar y bueno, es uno de los diagnósticos diferenciales, ¿no? Continuamos con la resonancia. Bien, el informe de la resonancia nos muestra un aumento del grosor de las paredes ventriculares con mayor afección de los segmentos basales y medios. Ahí vemos que el septum interventricular a nivel del tercio basal coincide con el ecocardiograma con 25,6 milímetros en diástole, en el tercio medio 21, en el tercio apical 14,6. Fíjense, si prestamos atención, que siempre a nivel de tercio basal y medio es donde tenemos mayor hipertrofia. A nivel del ventrículo derecho teníamos diámetros normales y la pared libre del ventrículo derecho tenía un espesor normal. También nos informan que hay aumento del tamaño de la aurícula derecha, dilatación de la aurícula izquierda, aumento del grosor parietal en la mayoría de los segmentos ventriculares, con afectación más pronunciada en los tercios medios y basales, como decíamos recién, alteración en la relajación, tenía también captación tardía de gadolinio subendocárdica de prácticamente toda la circunferencia ventricular, captación tardía medio ventricular en el segmento septal y en el segmento inferior. El pericardio era normal con un derrame pericárdico leve y lo que nos sugieren es una miocardiopatía infiltrativa de probable patrón amiloide. Bueno, con esto, como les decía, les pedimos también la interconsulta al servicio de hematología, con lo cual se realizó un proteinograma electroforético que es totalmente normal, proteinuria de 24 horas normal, negativa, con proteína de Van-Jones también negativa. Se hizo una biopsia de grasa abdominal que era rojo Congo y tiroflavina T negativos, que bueno, esto no excluye el diagnóstico de amiloidosis, pero se hizo. Y la punción aspiración de médula ósea con el citogenético, que no presentó anomalías citogenéticas numéricas ni estructurales, tenía ausencia de plasmocitos clonales y en el anatoma patológico la médula tenía cambios disematopoyéticos con rojo Congo y tiroflavina T negativos. Entonces, nos encontramos ante una paciente que, si bien tiene nuestra estenosis aórtica crítica, por imágenes, sí, tanto por el ecocardiograma como por la resonancia, impresiona tener una amiloidosis cardíaca, pero hasta el momento no tenemos ningún otro sustento para decir que tenemos el diagnóstico. Así que este es otro punto de discusión. Muy bien, entonces como bien dice la doctora, ahora
por lo menos descartamos una gamopatía, tenemos incluso una punción de médula ósea donde no hay una discrasia celular, descartamos una emergencia médica, y ahora entonces, ¿cómo proseguir con primero la valvulopatía y segundo el estudio de la miocardiopatía? ¿Alguna opinión respecto a esto, doctor Fernández? El tema, bueno, de la biopsia de grasa peritoneal tiene el rendimiento de diagnóstico es un 50-60% muchas veces. Y la biopsia endomiocárdica está indicada cuando uno sospecha una enfermedad infiltrativa o por depósito y suele tener un rendimiento diagnóstico muy alto, y sobre todo en la amiloidosis es casi un 100%. Es una indicación clase 2B con nivel de evidencia C. Pero si uno sospecha una enfermedad infiltrativa por depósito, yo creo que bueno, la biopsia endomiocárdica es un procedimiento que es seguro, y en general en estos pacientes que tienen un aumento del espesor de la pared y la probabilidad de perforar el ventrículo es baja, ¿no? ¿Alguna otra opinión respecto a el manejo de la valvulopatía o el estudio restante de la paciente? Si no, proseguimos, y si no, después discutimos. Bien. La señora evolucionó con episodios sincopales a repetición, llegó a tener hasta 3 episodios sincopales por día, así que claramente decidimos, no podíamos realizar el diagnóstico de la amiloidosis, así que lo que hicimos fue un reemplazo valvular aórtico. Se realizó rápidamente, por suerte, pudimos hacerlo una semana después y se le puso una válvula mecánica número 23 y se tomaron múltiples biopsias del septum interventricular. Se llevó una muestra también de pericardio y el tejido valvular a la anatomía patológica. La anatomía patológica, en la muestra de músculo cardíaco, todas las muestras que fueron 5, el tejido era fibromuscular con áreas de calcificación, degeneración mixoide y fibrosis, la válvula aórtica era calcificada con fibrosis e inflamación crónica, el pericardio informaba en vasocongestión, y se realizaron también las técnicas de rojo Congo y tiroflavina T a músculo y pericardio y fueron negativas. La señora evolucionó favorablemente, fue externada, actualmente continúa anticoagulada con azenocumarol, hablé con ella la semana pasada, está en clase funcional 1, no volvió a tener episodios de insuficiencia cardíaca, no refiere disnea, así que la verdad que está clínicamente muy bien. Muy bien, entonces la paciente prosigue con síntomas, se hace el reemplazo valvular, y ahora nos queda la duda de qué es lo que tiene, si tiene una miocardiopatía que no estamos diagnosticando, si tiene 2 estudios categóricamente positivos que sugieren amiloidosis directamente, pero no tiene una biopsia positiva, si amerita seguir buscándola con algún otro estudio, pensando que por ahí las biopsias no llegaban al área comprometida, o si eso no debería proseguirse en ese camino. ¿Alguien tiene alguna opinión respecto a esto? ¿Con qué nos quedamos de la paciente? Porque la verdad sorprende la biopsia, teniendo todo tan positivo. A ver, Adrián. Bueno, es muy interesante. Hay una forma de amiloidosis, no me acuerdo bien cómo se llama, que es una amiloidosis por cadenas livianas, que tiene rojo Congo negativo, y en ese caso hay que hacer un estudio con microscopía electrónica con anticuerpos anticapa y antilambda. Tenía un nombre especial esa amiloidosis, que es poco frecuente, pero que bueno, que hay que tenerla dentro de los diagnósticos diferenciales. Microscopía electrónica no lo hicieron, ¿no? No. Y bueno, en este caso, lo ideal, si la paciente pudiera acceder, sería hacerle el panel para estudio genético para miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, dentro de todas las causas, tenemos también la enfermedad de Fabry, que en los hombres el diagnóstico se puede descartar con dosaje de alfa-galactosidasa, pues es una enfermedad ligada al X, pero el 40% de las mujeres heterocigotas puede tener un dosaje de alfa-galactosidasa normal. Entonces, si uno quiere descartar Fabry en una mujer, sí o sí hay que hacerle estudio genético.
o alguna otra enfermedad genética hereditaria dentro de los 105 genes que están descritos hasta ahora para miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Así que bueno, tal vez tratar de ver si se puede llegar a hacer la microscopía electrónica y buscar si podemos encontrar alguna otra cosa más, ¿no? Sí, yo creo que la verdad seguimos sin saber qué tiene, entonces me parece que la parte de la miocardiopatía debería seguir estudiándose. Me parece que se debería hacer algún estudio como el pirofosfato para terminar de descartar por lo menos el compromiso amiloide por TTR y que por alguna razón la biopsia no nos haya ayudado a definir, pero con los dos estudios categóricos me parece que ese grado de hipertrofia excede un poco a lo que es una estenosis aórtica convencional, más sabiendo que la amiloidosis puede comprometer las válvulas. Y respecto a lo que sea una miocardiopatía hipertrófica, me parece perfecto completar con un panel de estudio que me parece que lo ameritaría, más teniendo una biopsia que es negativa. Hay que explorar también ese camino. Pero me parece que sí, que no le damos un cierre todavía a la explicación de por qué tanta hipertrofia, pese a que claramente mejoró muchísimo en su clase funcional una vez resuelta la valvulopatía, pero queda el otro interrogante, me parece. Doctor Boschis. Bien, bueno, ante todo, te felicito por esta presentación del caso y la verdad que un caso muy interesante. También un placer escuchar a los expertos, ¿no? Al experto doctor Fernández en este tipo de patologías que no son frecuentes todos los días. Quizás como cardiólogo clínico, frente a este paciente que vuelve al consultorio, uno se asusta un poco, ¿no? Digamos, la paciente tiene, en teoría, el problema resuelto con su valvulopatía, la paciente está asintomática y creemos que volviendo a su vida normal, más allá que hay estudios todavía en marcha. La pregunta es, ¿uno pensaría en seguir estudiándola quizás por un riesgo que pueda tener de muerte súbita, por ejemplo? Si la paciente tiene una miocardiopatía hipertrófica, ¿cómo es que uno seguiría estudiándola? O sea, ¿se pide un holter? ¿Cómo uno se queda tranquilo, ¿no? Frente a una paciente que ya le resolvimos el síntoma, que ya le resolvimos la posibilidad de síncope, pero que todavía no sabemos muy bien cómo seguirlo? No sé si hay alguna idea de cómo seguirlo. Y yo creo que es importante seguir estudiando a la paciente por ella y eventualmente por su familia, ¿no? Porque como decía antes, uno de los principales aportes que podemos hacer los cardiólogos es cuando nos llega un paciente en un estadio muy avanzado de una enfermedad, después por screening familiar puede detectar algún familiar que se puede beneficiar con terapias específicas, ¿no? Ni hablar, por ejemplo, lo que decíamos antes, la enfermedad de Fabry, la amiloidosis ahora hay varios tratamientos. Hace poco la FDA aprobó el Tafamidis para tratar la amiloidosis, pero la respuesta al tratamiento va a ser va a depender mucho del estadio evolutivo en el cual se encuentre el paciente. En el caso de esta paciente, bueno, referían que tenía síncope, no se volvió a sincopar, ¿no? Porque, bueno, lo que es muy frecuente en la amiloidosis, sobre todo en la amiloidosis AL, es la hipotensión ortostática, ¿no? Y también tenemos que empezar a sospechar amiloidosis en un paciente que es hipertenso y que cada vez necesita menos dosis de medicación antihipertensiva. Esta paciente, bueno, lo que tiene, venía tratada con digoxina, no sé si sigue sin digoxina. Bueno, si uno sospecha que puede tener una amiloidosis, no es la medicación ideal porque la digoxina se une a las miofibrillas. También están contraindicados los bloqueantes cálcicos. Y en general estos pacientes tienen mucha tendencia a hipotensión arterial y habitualmente suelen tener hipotensión ortostática. Por la evolución de la paciente,
si uno sospecha que tiene una amiloidosis, lo más probable es que sea una amiloidosis por transtirretina. Y por eso coincido con Ale que sería bueno completarle con una gamografía para terminar de descartar ese diagnóstico. La amiloidosis AL en general tiene un pronóstico que es espantoso, desde que el paciente está en clase funcional 3-4 hasta que se muere pasan 6 meses, ¿no? Y en general, cuando es una amiloidosis AL, tiene muchos más compromisos y suelen tener macroglosia, púrpura periorbitaria, diarrea, pérdida de peso, es una catástrofe y se mueren precozmente. Y por más que le tratemos la gamapatía, si bien uno con los tratamientos que le pueden brindar los hematólogos, se puede disminuir la toxicidad por las cadenas livianas y puede mejorar un poco la función, pero no va a retrogradar el aumento del espesor de las paredes del corazón. En esta paciente, bueno, si pudiera acceder al panel completo para miocardiopatía hipertrófica sería el ideal. El principal problema es que estos paneles por ahora no los cubren ninguna prepaga ni obra social, lo tiene que pagar el paciente. Pero muchas veces, bueno, cuando uno ve un paciente de edad, piensa que dice, yo puedo haberle transmitido esto a mis nietos, y muchas veces terminan pagando el estudio, el caso índice. Como siempre les digo a los pacientes, encontrarle la variante genética a usted es como buscar una falta de ortografía en una biblioteca. Pero si uno encuentra la variante, pues buscársela en la familia es sencillo y económico, porque uno busca el libro, la página y el renglón donde está la falta de ortografía. Para hipertrófica hay una droga que viene bien, por ahora tiene un nombre raro, se llama MYK461. Se hizo estudio en animales, en ratones y en gatos. Los gatos tienen mucha miocardiopatía hipertrófica. De casualidad, una paciente mía ella tiene hipertrófica y su gato también. Pero bueno, se logró reducir el espesor de las paredes y también con esta droga, es una droga que inhibe la TPase, la beta-miosina. Y bueno, terminó hace poco un estudio en fase 2 en seres humanos que se logró reducir el gradiente a todo menos 10 milímetros de mercurio. Y en los animales que tenían la variante genética, con la droga no la expresaron. No sabemos si va a servir para todas las variantes genéticas, o sea que también tener identificada la variante nos va a ayudar a ver quiénes van a responder más a esas terapias. Más las futuras terapias génicas y otras cosas que bueno, por ahora parecen ciencia ficción, pero se está avanzando mucho en todo eso. Muy bien. ¿Algún comentario o pregunta más agregado? Si no, pasamos a una pequeña revisión. Muy bien. Doctora. Bien, una pequeñita revisión para ir terminando. Cositas que debemos recordar. Los depósitos de amiloides se localizan de manera extracelular en el intersticio rodeando a los miocitos, pero también pueden estar en las pequeñas arterias a nivel intramural. A diferencia de la sarcoidosis, los depósitos de amiloides se pueden encontrar en todo el tejido del miocardio, por lo que la biopsia endomiocárdica es casi 100% sensible para el diagnóstico de amiloidosis cardíaca. Esto es una pieza de una necropsia tomada del libro, en la cual en el extremo superior lo que vemos es una tinción de hematoxilina y eosina, en los cuales los puntitos más color púrpura son los depósitos de amiloide. En la fotito C vemos la tinción de rojo Congo, donde los puntitos color verde manzana son los depósitos de amiloide, y en el dibujito D está la inmunohistoquímica, en la cual también se ven los depósitos de amiloide. Obviamente en la macroscopía, fíjense que vemos la gran hipertrofia del ventrículo izquierdo de todas sus paredes, también vemos un poquito de hipertrofia en el ventrículo derecho y en el septum interauricular. En el electrocardiograma, que bueno, nuestra paciente no tenía signos de hipovoltaje y demás en el electro, fíjense que la hipertrofia del ventrículo izquierdo en el ecocardiograma combinado con un bajo voltaje en el electro es un hallazgo clásico, ¿sí?, para la amiloidosis. Sin embargo, solo el 50% de los pacientes, como decía el doctor, y aproximadamente el 30% de los transtirretina cumplen con criterios de bajo voltaje que sean verdaderos. Y el patrón de pseudoinfarto con ondas Q en las derivaciones precordiales tempranas que imitan un infarto de miocardio anteroceptal previo. Esto es un hallazgo que está aproximadamente en el 50% de los pacientes. Con respecto
respecto al ecocardiograma, nada, es repetir lo que dijo el doctor Saad. El grosor de la pared del ventrículo izquierdo debería ser mayor a 12 milímetros en ausencia de hipertensión. El engrosamiento del ventrículo izquierdo casi siempre es simétrico, pero ocasionalmente podemos tener hipertrofia solamente del septum. También otra cosa importante para diferenciar la amiloidosis cardíaca en el ecocardiograma, diferenciarlo de otras enfermedades, es que tenemos engrosamiento tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho. Nuestra paciente tenía el ventrículo derecho conservado. Después también el patrón característico moteado del miocardio tiene baja sensibilidad y especificidad, pero es algo que solemos ver con frecuencia. La disfunción diastólica que va de grado 1 a grado 3, después bueno, el strain normal en los segmentos apicales y disminuido en los segmentos basales y medios, que lo diferencia de la miocardiopatía hipertrófica, que esto es algo que tenía nuestra paciente. El engrosamiento de las válvulas del corazón, la dilatación auricular y el engrosamiento del tabique interauricular. Con respecto a la resonancia, es un estándar de referencia para el diagnóstico de amiloidosis cardíaca. El realce tardío puede ser subendocárdico transmural y a mayor realce, enfermedad más avanzada y mayor mortalidad. De los pacientes que tienen amiloidosis sistémica confirmada, el 73% de los pacientes tienen realce tardío en la resonancia y solo el 20% biopsia positiva. Y si hay diagnóstico de amiloidosis sistémica y la resonancia evidencia realce tardío, la biopsia no sería necesaria. La precisión diagnóstica de la resonancia en los pacientes con biopsia endomiocárdica positiva tiene una sensibilidad del 88% y una especificidad del 90%, y el 14% de los pacientes tiene resonancia magnética positiva con una biopsia negativa. Y para cerrar con la gamografía ósea, acá lo que decía el doctor, bueno, principalmente que nos sirve para el diagnóstico de trastirretina, que se puede diagnosticar de manera confiable en ausencia de la histología, siempre que se cumplan los criterios que son insuficiencia cardíaca con un ecocardiograma o una resonancia que sean compatibles o que sugieran amiloidosis, con una captación cardíaca de grado 2 o 3 en una exploración de gamografía, y que tengan ausencia de una proteína monoclonal detectable tanto en la inmunofijación sérica como en orina. Se debe buscar la confirmación histológica y la tipificación de amiloide en todos los casos de sospecha de amiloidosis cardíaca en los que no se cumpla alguno de estos criterios, ¿sí? Y la captación de radiotrazadores miocárdicos de grado 2 o grado 3 en la gamografía ósea, y la ausencia de proteína monoclonal en suelo u orina tiene una especificidad y un valor predictivo positivo para el diagnóstico de amiloidosis ATTR cardíaca que es del 100%, ¿sí? Es muy alto, y el intervalo de confianza del valor predictivo positivo va del 90 al 100. Y bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí la presentación. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Si no, damos por terminado el Ateneo. Muchísimas gracias.